Nosotros perdonamos, dice la reflexión del día, ¿no? La oración de San Francisco da esa instrucción. Perdonando es como seremos perdonados. Cuando empiezas a hacer esa remembranza constante de tu vida y empiezas realmente a tocar el pasado de una manera que ya no te dañe, es cuando tienes la trascendencia, ¿no? El perdón en realidad tiene una liberación de quien lo pide, no de quien lo da. En realidad, inclusive un resentido, muy resentido, puede dar un perdón, pero no sentirlo. Entonces, cuando ese yugo interno que llevas durante muchos años, cuando empiezas a practicar ese perdón, empiezas realmente a perdonarte a ti mismo. El objetivo de Alcohólicos Anónimos es ese, no es pedir perdón como nos han hecho creer, no. La instrucción del 11º capítulo dice, limpia de escombros tu pasado. ¿Qué significa eso? Ya perdónate. El único que nunca se ha perdonado eres tú, porque nadie te va a pedir perdón porque eres como eres, ¿no? Es estúpido. Cuando realmente empiezas a ejercitar ese perdón y reconoces tus errores, dice el viejo William James que para obtener un despertar espiritual real, quiero aclarar, real, tienen 3 requisitos. Dice, estar al borde de la calamidad de la muerte. Y yo, sin saberlo, llené sus requisitos. Yo en realidad, inclusive estaba contemplando el suicidio, estaba realmente armando todo el concepto del suicidio. Yo tengo una historia media especial respecto al suicidio. Y entendí estar al borde de la calamidad, ¿no? Cuando ya todo se colapsó, cuando ya no ves un sentido en la vida, que se te hace muy tarde para empezar de nuevo, ¿no? Que dices, no, ya valió madre todo. Y ya no tienes esa esperanza, ya no tienes esa ilusión de vivir, ya nada más estás existiendo. De hecho, ya no esperas nada de la vida. Pero no es que esperes nada de la vida, ni que esperes nada de Dios, ya no esperas nada de ti. Y ese es un sentimiento que no se expresa en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque muchas veces nunca aprendimos qué es el alcoholismo o el origen del alcoholismo, ¿no? Tratar de compartir puntos reales de psicólogos y psiquiatras, personas que han estudiado realmente el alcoholismo. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué nos hicimos alcohólicos. Sabemos por qué dejamos de beber, pero no sabemos por qué empezamos a beber. Dicen los que saben mucho, la psicología muestra que el alcoholismo no comienza en el vaso, comienza en el vacío. Con un trauma que nunca fue enfrentado y con un dolor que se aprendió a esconder. Claro, por supuesto que sí. Aquellas convivencias con los amigos y las amigas, pinche bola de parias, hijos de su puta madre, que con el tiempo ya ves la verdadera identidad, también estaban escondiendo un trauma. Y decías, nos la pasamos bien chingón, ¿no? No es cierto, güey. Usted no bebió para pasársela bien, bebió para esconder el pinche trauma que nunca ha expresado. Y así empiezas a entender y comprender que lo semejante atrae lo semejante. Ese grupito de amigos y amigas que yo tenía, resulta que tenían las mismas heridas que yo, pero yo nunca me di cuenta, porque a lo mejor ellos eran mejores actores que yo. Esa es la verdad. Yo nunca fui un tomador fuerte, compañeros. Que yo sepa, pues en lo que cabe, bebía muy constantemente, pero no era de presunción de cantidades exorbitantes, ¿no? Yo con muy poco alcohol ya me ponía pedo. Y eso hasta cuando llegué a Alcohólicos Anónimos lo supe. Compártalo con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos o tataranietos, porque yo ya soy abuelo, yo pienso que no voy a tardar en ser bisabuelo o el ciclo que sigue. Pero es una máxima de los que saben mucho, que la tolerancia al alcohol es señal de alerta.
Y la intolerancia al alcohol es señal de buena salud mental y espiritual, emocional. ¿Cómo, padrino? Sí, yo vengo de la generación, hasta la fecha, admiran mucho al que toma mucho y aguanta mucho. No, error, güey, pues ese güey está más tronado que todos los demás, por eso necesita más alcohol. ¿Y por qué se pasan a las drogas? Obvio, porque el alcohol no alcanza a tapar su miseria, ¿no? En el ámbito espiritual, el miserable es el que no puede hablar con Dios. El alcoholismo es cuando el placer, aclaro, momentáneo, se transforma en una prisión silenciosa. Todo está plasmado en la literatura antigua. Anteriormente decía el 5º capítulo que estemos presos y carceleros de nuestra propia condición. Y ahí empiezas realmente a entender que es una gran verdad, ¿no? Una gran verdad. La adicción, en general, hay que generalizar ya cualquier tipo de consumo con adicción. Yo visito mucho los anexos y yo me mentalizo en la palabra adicción, porque no puedo hablar simplemente del alcoholismo, porque en primera yo sé que no hay alcohólicos en sí, más cuando ves puros jóvenes, ¿no? Será que habrá 1 o 2 por ahí, pero acabo de estar en una clínica en Amialco. Caito, le mando un saludo por ahí a Alexis, y ya págame 1,000 pesos, cabrón. y la verdad, empiezas a ver que abundan los adictos. No sé, compañeros, yo vi caras hasta de 14, 15 años o menos. Me ha tocado ver de menos de 10 años. Hace poquito el gobierno hizo una estupidez muy estúpida, como muchas cosas que hacen cuando cerraron las clínicas en Ciudad de México. Pero para limpiar su estupidez en el dominio público dijeron, rescatamos a 50,000 o a 20, no sé cuántos, pero habló de miles. Y entre ellos había menores de edad. Nunca dijeron que hay drogadictos de 7, 8, 9 o 10 años y más en las calles. Y que si estaban ahí es porque tenían el problema de las drogas. Eso no nos lo dicen, ¿no? Quedaron como héroes. Dice, los rescatamos y los mandamos con su familia, sin saber que la familia fue la que los llevó. Fíjense las estupideces que se hacen y que nadie opina, ¿no? Nadie opina. Porque a veces la sociedad nos enseña a no opinar. No, mi hermano, una mente abierta tiene que expresar su pensamiento de cualquier situación, porque nosotros los adictos, eso se llama represión. Y toda represión sin expresión es depresión. Y no sé ustedes, pero se harta uno de saber qué es lo que te deprime, pero seguirlo haciendo, güey. ¿Qué te deprime? Que las personas y las situaciones no son como tú quieres que sean. Y empiezas a ver la verdadera causa, ¿no? La adicción es un intento inconsciente de conectarse con algo sagrado. Es una búsqueda distorsionada del sentido, lo menciona el doctor Carl Jung. ¿Por qué tomas? Porque no has encontrado el sentido de tu vida. No te interesa, porque ves que a nadie le interesa y crees que el sentido de tu vida pues es la fiesta, la farra, andar siempre alegre, ¿no? Andar presumiendo a veces hasta lo que no tienes. Y llega un momento donde la verdad se va a manifestar. Dice por ahí una máxima que si no sabes quién eres, la vida te lo demostrará. No eres el que dices que eres. La vida te va a arrinconar en el silencio y te va a decir, usted es esto, güey. Un dependiente, una persona que no tiene sentido en la vida. ¿Por qué? Porque no lo has buscado. ¿Cómo se me manifestó en mí? Mi padre toda la vida fue un carnicero y le fue muy bien en el negocio. Muy bien. Pero yo desde niño no me gustaba. No me gustaba a mí eso de la carnicería. Me sentía encerrado, me sentía, no sé, una sensación indescriptible. Supuestamente, si yo creo que el sentido de mi vida iba a ser carnicero, sí, a lo mejor me iba a ir muy bien, pero no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Yo me metí a la compra-venta de ganado y ahí descubrí que me encantaba andar siempre lejos, en lugares fuera, esos viajes muy largos. Iba mucho para Huixtla, Chiapas, iba a veces hasta 2, 3 veces por semana. Y esos viajes los disfrutaba y hacía lo que me gustaba y ganaba muy buen dinero, ¿no?
Y ahí es cuando entiendes el concepto de Alcohólicos Anónimos, cuando te regalan ese capítulo que se llama Una visión para ti. No la visión de tu papá, ni de tu abuelo, ni de todos sus ancestros, la que tú realmente quieres. Porque si a alguien le preguntan, ¿qué es lo que te gusta hacer? Duras un buen rato para decir, es cierto, güey. ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer? Lo decía yo, las preguntas para encontrar el sentido de la vida. 4 preguntas, no muy complicadas. ¿Estás donde quieres estar? ¿Eres quien quieres ser? ¿Trabajas en lo que quieres trabajar? ¿Y tienes lo que quieres tener? No sé ustedes, pero el día que lo hagan en el espejo, va a entrar en una confusión. Yo dudo que alguien tenga realmente lo que quiere, porque nos mentimos a nosotros mismos. Nos mentimos, eso es un patrón de conducta que aprendimos de la sociedad, ¿no? Siempre andar aparentando lo que no somos. Siempre. Yo he escuchado personas que según ellos están satisfechos con su vida. Mientes, güey. Dicen los alcohólicos, malditos, borrachos, asquerosos, infelices, y todavía dicen, yo no me arrepiento de todo lo que hice. Yo sí me arrepiento, y yo también llegué a decir que no me arrepiento, pero sí me arrepentí de muchas decisiones equivocadas, ¿no? ¿Quién no? Por favor, ¿quién puede ser acertado en todas sus decisiones? Nadie. Y me puse a ver, bueno, Jesús, ¿decidió él venir a la tierra o lo mandó su papá? No sé si han visto un capítulo de Los Simpson. ¿No les gustan Los Simpson? En una ocasión Homero está hablando con Dios Padre. Son profetas. Y Dios Padre le empieza a dar explicaciones y le pregunta a Homero, ¿y tu hijo? Y está Jesús en un columpio así todo traumado. Y le dice, así regresó desde que lo mandé a la tierra. Así ese capítulo está muy bueno, ¿no? Está muy bueno ese capítulo y es una gran verdad. Porque tomó una decisión equivocada, ¿no? Pero eso es algo pues que nos pone a reflexionar y a meditar. Dice el mismito viejo de la pipa que quien se sumerge en el alcohol en realidad busca olvidarse de sí mismo, pero termina ahogándose en su propia sombra. ¿Qué pasaba cuando estabas en la fiesta, en las risas, en la algarabía y después estás solito? No, yo lo viví un chingo de veces, compañeros. Yo, cuando era más joven, más guapo y más bello, fui DJ, porque pone la música, obvio, en las discos. Y después de que salía de la fiesta, la farra, la alegría, me gustaba mucho ponerme a ver el cielo en la noche y caía en una profunda tristeza, ¿no? En una profunda tristeza. Y empezaba a reflexionar, a meditar. Yo no, desde entonces, pues yo no, ni siquiera sabía el concepto de la oración y la meditación o la introspección. Y empiezas a ver que en realidad muchos lo hemos hecho, pero a nivel inconsciente. Ishvara Kanidara, menciona por ahí el sánscrito. Ishvara Kanidara, ¿qué significa? Me gusta mucho ese término. Significa la entrada a lo divino. Es cierto, yo siempre busqué algo sagrado en el alcohol. Sagrado es cuando tú le das una importancia relevante a algo, la importancia real. Es como cuando bendicen algo, ya es sagrado, porque tiene un valor especial, algo divino. Y empiezas a ver que en realidad, pues yo no sé ustedes, pero cuando realmente ya conoces el origen de tu enfermedad, pues descansas, ¿no? En arameo antiguo, la palabra aceptación significa descanso. Y William James lo sigue mencionando. El primero está al borde de la caída de la muerte. El segundo, la derrota total y absoluta. ¿Cómo se llama eso, padrino? Se llama rendición. La rendición no es ausencia de acción. Es actuar sin presión.
Esa es la rendición. Por eso los alcohólicos, ya cuando empiezas a ver las filosofías universales, te sorprende que la literatura lo tiene. Dice los 4 absolutos. El primero, hay que derrotarse para triunfar. Y ahí entendí, sí es cierto, güey, necesitaba la rendición. ¿Cuál es el problema? Que muchos se rinden, pero no actúan. Creen que la rendición ya es bajar las manitas. No, güey. Es actuar, pero no bajo presión. Primero, ¿por qué? Pues porque no depende de ti. El resultado no depende de ti. Depende de la energía divina que todo lo impregne, que llamamos Dios. Así lo menciona William James. El alcohol es una solución rápida para esconder el dolor. Ya sabías que el alcohol te quitaba ese sentimiento de impotencia, de debilidad, de incapacidad. ¿Qué no te quitaba el alcohol? El viejo Bill siempre dijo que era un diluyente emocional y un lubricante social. Qué gran verdad decía el viejo Bill, ¿no? El alcoholismo es la pérdida de la identidad. El alcohólico no es solo alguien que bebe demasiado, es alguien que se ha perdido en sí mismo, pero que intenta recordar quién era antes de su adicción. Si no se nos olvida quiénes éramos cuando éramos niños, güey. Porque ¿quién quería ser alcohólico de niño? Yo recuerdo que mi papá me dio cerveza a huevo cuando yo estaba chiquito y me supo horrible, pa' su puta madre. Yo decía, yo nunca voy a tragar esa madre. Y con los años me tragué mis palabras. No solo la cerveza, también mis palabras, ¿no? Pues su puta madre, cuando sientes, en el calor, puta madre, sientes algo maravilloso que fluye, ¿no? Empiezas a sentir esa sensación de liberación. Lo dice el gran sabio Salomón. Proverbios 23, 29 hasta el 35 menciona: no mires el vino, que rojo es, cómo centellea en la copa, cómo fluye suavemente por la garganta, pero tarde o temprano te picará como una serpiente y te morderá como una víbora. Tus ojos verán cosas extrañas, tu corazón hablará sin ton ni son. Ahí va. Harás las peores perversidades. Ay, güey, cuando lo escuché hasta se me enchinó la piel. La adicción siempre promete alivio, pero te entrega destrucción. Bebemos para arreglar las cosas y se complican más, así de simple. Siempre pasó eso. Toda adicción es un intento inconsciente de llenar el vacío del alma. Dice los sánscritos budistas que entre más tu alma se conecte a Dios, te vuelves Dios. Cabrón, está profundo, muy cabrón de entender, pero por el amor de Dios, que entre más conectes tu alma a Dios, te conviertes en Dios. Pero se imaginan, no sé si ustedes se han imaginado, porque yo sí me he imaginado. ¿Te imaginas realmente cuando sienta o esté consciente de que yo soy Dios? Quiero aclarar, el Dios de mi universo, no el de los demás. Porque ahí se pierde la mayoría, ¿no? El que se cree Dios de los demás, el que quiere tomar las decisiones por los demás, el que quiere ver el destino de los demás, el de que quiere imponer su voluntad hacia los demás. No, güey, pues eso no existe. Por eso dice Abel, llegamos jugando a ser Dios. ¿Quién no sigue jugando a ser Dios? Por ejemplo, ahora que nació mi nieto, yo ya le tengo el futuro hasta de lo que va a ser. Si no sigo jugando a ser Dios, fíjense, si no sigo estando bien pinche loco. Pero, pues, en realidad esto no se termina hasta que se termina, ¿no? Y yo en realidad pues estoy en una búsqueda constante, ¿no? Pero ya no busco fuera lo que tengo en mí. Ya busco dentro de mí. Escucho, analizo y cualquier tipo de temática que tome con los demás, la hago para mí.
Y ahí es donde yo ya encontré la clave, porque dice por ahí un gran pensador, la clave para descubrir la infelicidad es buscarla. Repito, la clave para encontrar la infelicidad es buscarla. Es como el tema de tolerancia feliz 24 horas, gracias. La infelicidad.